A buscar, bueno, a comer allí y luego de comer a comprar los víveres y para acá. Y a traer a Miriam y a... Ahora llego de las vacas, la tengo que ir a viar. Porque esto es una alucine. Muchacho me ha traído un examen con un 7. Madre mía, ni me lo creo. Pobrecito, lo que son los estudios. Dios, qué calor hace, macho. Estoy sudando, pero sudando. Ah, llego allí, me ducho y comemos. Tengo que echar gasoil, que estoy en coma etílico. Dentro de la reserva el coche. Y mira, fui a Moraleja, me tuve que venir pitando. Porque me llamó uno que tenía que venir a hacer una cosa y no pude echar gasoil, voy a echar ahora. Y tengo que ir a una gasolinera donde me dan una oferta porque si no me riñe la mujer. Y no sé si llegaré porque esto es Animarca. Ya sabéis que si la mujer te dice que te tires para el río, reza que no te creció que te tienes que tirar. Madre mía. Ahora llego de allí de donde las berrendas, de las otras, de las avileñas y las berrendas que tengo allí. Calor. No hay nadie a campo. No hay nadie, pero los pocos que hay se sienten. Así que nada. Un BMW de Riquino. Vamos a eso, vamos a echarle gasoil y ¡pum! Vamos a comer allí en casa porque vamos a comer fuera, pero le he dicho a Miriam que no me da tiempo. Le he dicho que hiciera allí de comer lo que fuera, un cacho pampa y de lo que sea, y si no, nada. Ay, qué fresquito se está cuando va a la velocidad. O coja, abro el techo, este coche se abre. Uy, quieto. Madre mía, este... Venía para acá uno que es la leche. Se ha asustado el del BMW que iba adelante. Alguna noche viniendo para acá, que venía yo de Guadalupe, iba delante de mí un tío con un coche, le ha pegado un zumbi a un jabalí, le ha pasado él por encima y yo que venía detrás también le pasé por encima al jabalí. A mí no se me rompió nada porque iba a coger jabalí tirado en el suelo, para otro se reventó todo, le saltaron los herbas y todo. En 10 con los jabalines. Esto es música. A las 3 y algo llegamos a casa. Vamos a comer como los ricos a las 3. Los pobres comen a la 1. Los ricos a las 3. Dicen... Eso que lo conté cuando partieron las tierras. Mañana a la 1. Unos entendieron a la 1 y otros entendieron a la uña. Los que entendieron a la uña, pues fueron temprano a punto 10, pusieron las estacas y cogieron las mejores tierras y más tierras. Los que fueron a la 1 cuando quisieron llegar, ya nada. Luego había otro, que eso fue cierto, para que veáis que muchos pobres se hacen ricos, solamente que ser inteligente. Ricachón, quería sembrar miles de olivos, pero no tenía mano de obra, no quería gastarse dinero en mano de obra y tenía mucha tierra, mucha tierra. Esos ricos que heredaban en la época de antiguamente, esos terratenientes. Entonces el hombre, pues para sembrar los olivos, que él quería poner una plantación de olivar, pues si buscaba obreros, pues se tenía que gastar el dinero. Los ricos no les gustaba soltar dinero, ¿no? Y dice al rico: al que me plante los olivos, si me planta 1000 olivos, la mitad para él, la mitad para mí. Si planta 2000 olivos, le doy 1000 olivos para él y 1000 para mí. ¿Sabéis? Porque así el hombre le daba el doble de lo que plantara, si no pagaba, le daba tierra, claro, tú tenías que plantar los tuyos y los del amo. Plantabas 1000 olivos, 500 para el amo y 500 para ti los olivos y la tierra. Pues el más tonto del pueblo, que era el más pobre, el más tonto como siempre, fue el que aceptó el trato, ¿sabes? Aceptó el trato, dice: venga, yo te planto los olivos, te planto olivos y ¿quién te plantó? 1000 olivos, 1000 para mí, 1000 para ti. El rico: sí, sí, sí. Pues el pobre, el tonto, que lo llamaban el tonto del pueblo, plantó los olivos, uno separado de otro a 20 metros. Una oliva aquí, otra a 20 metros.
otra 20 metros. Claro, el tío plantó unos 2000 olivos, pero claro, esos 2000 olivos, al estar plantados a muchos metros de distancia, pues era mucha extensión de terreno, claro. Plantó los olivos en cientos de hectáreas, claro. Y el rico, pues como lo había hecho, se lo daba la mitad, pues le dio. Entonces el pobre, en la parte que a él le tocó, entre los olivos que él había plantado, metió otros 2 olivos más en el medio. Y el pobre se juntó con 20.000 olivos y el rico pues con menos. Pero el terreno era del rico. Todo está aquí, simplemente hay que saberlo usar. Si pones los olivos a 8 metros, pues está muy poco terreno entre 1000 olivos. Ahora, si los pones separados a 20 metros, claro, el ricachón no le dijo los metros que le daba, le dijo que le daba la mitad de lo que sembrara, la mitad de la tierra que sembrara de olivo. Ahí está el golpe. El muchacho, el tío era analfabeto, pero no era tonto. Sabía que puso los olivos a 20 metros. Claro, el rico después tenía que plantar más. Vamos, los tuvo que dar a 20 metros unos de otros, si no tenía que plantar más olivos. Los tratos con los riquinos estos de pueblo hay que hacerlos muy bien porque son gente muy pesetera y te quieren exprimir al máximo, pero si sabes andar con esa gente le sacas bien el partido. Pero si no, yo es que me llevo con algunos, ya se han muerto algunos, pero hostia, qué finos son los riquinos estos médicos y esta gente que saben mucho. Decía uno, íbamos a aceitunas por caja y ya estaba oscureciendo y siempre decía, un apetonino y nos vamos. Venga, dale un apetonino y nos vamos. Hostia, con el apetonino, venga deprisa para irnos ya para casa, harto de con aceitunas y el tío, venga, dale otro apetonino, es que hablaba así, y os vais para casa, hasta de noche. Luego otro que trabajé yo cuando tenía 15 años con él plantando olivos, no me dejaba llevar la moto a la finca, porque tenía la finca para aquí lejos. Ya, yo te vengo a buscar por la tarde. Claro, así me tenía trabajando hasta de noche. Luego llegaba a las 5:30, se trabajaba hasta las 6. Ahora que estoy yo para ayudarte, yo te agarro y tú rompepiedras así más corte. Qué fino era. No me dejaba llevar la moto, decía, llevo la moto. No, no. Y a la tarde voy yo a buscarte. Claro, pues si me llevaba la moto, yo llegaba a la tarde y me largaba de allí. Y de esta manera me tenía que quedar hasta... Aquí en el río de la Reina no hay cobertura. Y aquí más adelante tampoco. Bueno, pues esta es la carretera. Con una yegua y unos potros. Por aquí, mi padre y yo. Por este camino. Aquí a la vez, en un puente que hay una señal de tráfico. Madre mía. Y no quiso pasar, se cuadró un caballo ahí y no pasaba, y no pasaba. Por aquí era. Que me voy a quedar sin internet. Aquí tiene que ser, ahí va, aquí tiene que estar a mano derecha una señal entre las zarzas. Que me acuerdo. Era aquí está el puente, este es el puente. Ahí tiene que haber una señal o más atrás, que la estaba llena de zarzas, lo habrán arrancado ya. Aquí está el puente. Este es el puente del río Tralga. Aquí no quería pasar el caballo, madre mía. Ni a palos con el caballo pegándole, ni a palos pasaba. Y ya de tanto vuelta para atrás, vuelta para adelante el caballo, le habían pasado todos los otros caballos y él no quería pasar. Pues le tapé por la señal con la chaqueta, con una chaqueta, y pasó el caballo como si nada después. Después de estar ahí casi una hora allí ya, a palos que el caballo no quería pasar. Luego atravesábamos y ahí dormíamos, nos quedábamos a dormir. Para por la mañana ya llegar a la feria a las 8 de la mañana. Hacíamos medianoche el camino
Aquí no existía la carretera esta la han hecho después. Y ahí más adelante a mano derecha nos... ¡Qué aventura, Dagale! Y aquí a mano derecha nos metíamos andando, por aquí va el camino viejo. Por ahí para allá va un camino de toda la vida. Lo que pasa es que lo tienen cortado ya. Han vallado la finca y han cortado. Por aquí va un camino, por ahí para allá. Y te sale la vía al campo. Pues ahí en ese puente la que liamos ahí. El caballo no pasaba ni a palo. Se caía para el suelo y no pasaba. Y ya de tanto le tapamos los ojos y tampoco. Pues simplemente tapemos la